Durante 16 días un hombre desapareció sin dejar rastro. Sus captores exigían 20 millones de pesos por su vida, pero una cámara silenciosa y una llamada anónima llegaron antes que el peor final. Y presta atención porque esta es la historia de una vida que colgó de un hilo durante más de 2 semanas y de las 2 pistas silenciosas que la salvaron justo a tiempo. Durante 16 largos días, un hombre estuvo desaparecido para su familia y para el mundo entero, encerrado en una casa que nadie sabía dónde encontrar. Sus captores no querían su libertad ni su silencio, lo único que perseguían de él era su dinero y estaban dispuestos a esperar semanas por ese pago. Habían puesto un precio brutal y frío sobre su cabeza, 20 millones de pesos a cambio de dejarlo con vida. Cada hora que pasaba dentro de aquel encierro jugaba abiertamente en contra de él y de los suyos. Pero mientras ellos negociaban en las sombras, alguien más ya seguía muy de cerca sus huellas. Cada segundo contaba. Los hechos comenzaron el 10 de agosto y conviene contarlos con toda la calma y el respeto que merecen. Ese día, el hombre fue privado de su libertad en la colonia El Retoño, en la alcaldía de Iztapalapa, mientras hacía su vida como cualquier otra persona. En cuestión de pocos minutos pasó de ser un ciudadano común y corriente a convertirse, sin previo aviso, en una víctima de secuestro. Sus captores lo trasladaron con sigilo y lo escondieron en un inmueble de la colonia San Francisco Tlalnepantla, en Xochimilco, al otro extremo de la ciudad. Ahí lo mantuvieron cautivo, lejos de todo lo conocido, mientras esperaban con paciencia el pago exigido a su familia. Y ahí empezó la cuenta regresiva. Nadie sabía dónde buscarlo. ¿Y cómo se busca una sola persona desaparecida en una ciudad tan enorme con millones de casas, de calles y de rincones donde esconderse? La Fiscalía Capitalina no se quedó de brazos cruzados esperando la llamada de los secuestradores ni el pago del rescate exigido. Los investigadores comenzaron a rastrear con paciencia cada movimiento previo a la desaparición y muy pronto encontraron un hilo delgado del que jalar. Ese hilo fue el propio vehículo de la víctima, ese auto que los captores creyeron poder mover libremente sin dejar rastro alguno. Pero en una ciudad como esta, casi ningún movimiento pasa realmente desapercibido para siempre, y ese auto tenía una sombra siguiéndolo. ¿Y cuál fue exactamente esa sombra callada que terminó delatando a los secuestradores sin que ellos lo notaran? Fueron los ojos electrónicos de la ciudad, las miles de cámaras del sistema de seguridad conocido como el C5. Los agentes analizaron hora tras hora las imágenes del recorrido del vehículo, siguiendo su rastro por avenidas y calles como quien arma un rompecabezas. Cada cámara del trayecto aportaba una pieza distinta, un giro, una dirección tomada, un punto más marcado sobre el mapa de la ciudad. Poco a poco, ese trabajo minucioso fue dibujando una ruta clara que apuntaba hacia una zona muy concreta de Xochimilco. La tecnología combinada con el ojo humano empezó a cerrar el cerco. El escondite dejaba de ser invisible, pero la tecnología por sí sola no siempre basta, y aquí entró en juego el segundo factor decisivo del caso. A ese análisis de cámaras se sumó una llamada anónima, la voz de un ciudadano común y corriente que decidió no quedarse callado. Esa persona reportó algo que le pareció profundamente extraño en su entorno cercano, alguien con la cabeza cubierta siendo introducido a la fuerza a un domicilio. Era un detalle mínimo, casi invisible para cualquiera que pasara distraído, pero enorme y valiosísimo para una investigación que ya estaba en curso. Los agentes cruzaron de inmediato ese reporte anónimo con el rastro que venían siguiendo en las cámaras, y las 2 pistas encajaron en un mismo punto, señalaban la misma casa. ¿Y qué pasó cuando por fin la policía de investigación logró tener en sus manos la ubicación exacta del cautiverio? Actuó con enorme rapidez y con quirúrgica precisión, porque en un secuestro cada segundo que se pierde puede costar una vida. De madrugada, los agentes ingresaron al inmueble de la colonia San Francisco Tlalnepantla con una sola prioridad por encima de todo: salvar al hombre. El operativo se ejecutó de manera cuidadosa y controlada para no poner en ningún momento en riesgo la vida de la víctima. Y ocurrió por fin lo que toda su familia había rogado en silencio durante 16 días interminables. El hombre fue hallado con vida y en aparente buen estado de salud. La cuenta regresiva se detuvo, justo a tiempo. ¿Y qué fue de quienes lo mantenían secuestrado y negociaban con su vida como si se tratara de simple mercancía? La justicia también llegó para ellos esa misma madrugada, en el mismo instante y en el mismo lugar. Durante el cateo del inmueble fueron detenidas 5 personas señaladas como responsables directas de mantener aquel cautiverio prolongado. La fiscalía las identificó plenamente y las puso de inmediato a disposición del Ministerio Público para que respondan por el grave delito de secuestro.
No hubo pago de rescate que premiara el crimen, ni tampoco hubo escape afortunado en el último momento para ninguno de ellos. El plan completo y calculado de los captores se derrumbó por entero en el instante en que esa puerta se abrió de golpe. 5 personas pasaron en un solo instante de exigir millones a enfrentar todo el peso de la ley. ¿Y por qué importa tanto que este caso concreto terminara con un rescate con vida y no con una tragedia irreparable? Porque el secuestro es, quizá, el delito que más aterra y paraliza a una sociedad entera cuando escucha hablar de él. No solo destruye por dentro a la víctima directa, también siembra un miedo hondo y persistente en cada familia que escucha la noticia. Cada secuestro que termina con la persona libre y con los responsables detenidos envía un mensaje que va mucho más allá de este solo caso. Dice con hechos concretos y no con discursos que pedir un rescate millonario no garantiza el triunfo del criminal. Dice también que el Estado sí puede encontrarte, aunque te escondan al otro lado de la ciudad. Esa certeza vale más que cualquier cifra. ¿Y por qué debería importarle todo esto a la gente común y corriente que nunca ha vivido de cerca un secuestro? Porque la clave verdadera de este rescate fue, en muy buena parte, la valiente participación de un ciudadano cualquiera. Esa llamada anónima demuestra con claridad que la seguridad no es solamente tarea de los policías, sino también de los ojos atentos de toda la comunidad. En este caso concreto, una sola llamada oportuna terminó de cerrar el cerco sobre una peligrosa casa de secuestradores. La colaboración entre la ciudadanía y las autoridades no es un discurso hueco ni vacío, es justo lo que separó, esta vez, la vida de la muerte. Pero esta historia va mucho más allá de un solo rescate afortunado, porque habla de cómo se combate hoy con inteligencia un delito tan cruel. Ya no se trata únicamente de esperar sentados la llamada de los secuestradores y rezar en silencio por un buen final. Se trata de inteligencia policial, de análisis frío de datos, de cámaras, de denuncias ciudadanas y de operativos coordinados que trabajan a contrarreloj. La ciudad entera demostró con hechos que tiene herramientas reales para seguir un rastro invisible y llegar hasta el final del camino. Cada cámara instalada en una esquina y cada reporte ciudadano formaron parte de una misma red que esta vez sí funcionó. El crimen apostó todo al anonimato de una casa cualquiera. La ciudad demostró lo contrario. ¿Y qué mensaje termina enviando todo esto a quienes todavía creen que un secuestro es un negocio fácil y sin consecuencias reales? Envía uno muy claro, muy directo y profundamente contundente para cualquiera que ande pensando en semejante crimen. Esconder a una persona en un rincón ya no garantiza quedar impune por más lejos que se le lleve. Un vehículo rastreado por las cámaras, una imagen oportuna y una llamada anónima pueden desmontar en pocas horas lo que los criminales planearon durante semanas. Y cuando eso finalmente ocurre, el rescate soñado y calculado se convierte para ellos mismos en una fría celda. Porque el que apuesta a que la ciudad jamás lo verá casi siempre termina descubriendo que la ciudad sí lo ve. Nadie es del todo invisible. La verdadera pregunta ya no es si el crimen seguirá intentando el secuestro como forma de extorsión, porque tristemente lo seguirá intentando una y otra vez. La pregunta que de verdad importa es cuántas de esas víctimas volverán a casa con vida, como este hombre, gracias al trabajo de investigación y a la denuncia ciudadana. Porque mientras exista el secuestro como amenaza, siempre hará falta una ciudad entera capaz de seguir cada rastro hasta el final. Este rescate no es, ni por asomo, el final definitivo de esa larga lucha contra el crimen. Es apenas una prueba más de que una vida puede salvarse a tiempo. La Ciudad de México apostó a que todavía podía encontrar a un hombre escondido en algún rincón perdido de sus calles, y esta semana lo logró antes de que fuera ya demasiado tarde. Porque hay algo que ningún secuestrador, por más lejos y por más hondo que esconda a su víctima, jamás podrá borrar del todo, y es el rastro que deja todo crimen a su paso. La vida de una persona no es una mercancía que se negocie, no se regatea a escondidas en las sombras y no se rinde jamás ante una simple amenaza. Se defiende, cámara por cámara y denuncia por denuncia, hasta abrir por fin la puerta correcta justo a tiempo. La ciudad sí lo vio.